Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos textos legales chilenos bastante interesantes. Tenemos aquí fragmentos de la Constitución Política, del Código Civil, de Comercio, Minería, Aguas, bueno, un montón. Trabajo, penal, en fin. Un material denso, la verdad. A ver, la idea hoy es sacar algunas claves, ¿no? De este marco legal tan complejo. Ver cómo estos trozos que tenemos, pues estructuran el gobierno, los derechos, las responsabilidades, siempre basándonos solo en lo que dicen estos documentos que hemos revisado. Efectivamente. Es una selección, amplia. Da una idea de la arquitectura legal del país. Y aunque solo sean fragmentos, nos permiten ver un poco cómo se organiza el poder, cómo se gestionan recursos clave y también cómo se definen ciertas protecciones para la gente. Vamos a centrarnos en puntos muy concretos que salen de aquí. Perfecto. Pues empecemos por arriba, ¿te parece? La figura del presidente. El artículo 32 de la Constitución le asigna tareas, cruciales. Nombrar jueces, dirigir la política exterior, declarar la guerra. Eso sí, ojo, con permiso del Congreso. Y también vigilar las cuentas fiscales. Parece el centro del poder ejecutivo, ¿no? Totalmente. Y fíjate qué interesante, ¿eh? El artículo 29. Ahí se detalla todo lo de la subrogación y la sucesión. ¿Ah, sí? Si el presidente no puede seguir, Exacto. ya sea temporalmente o de forma definitiva. Hay una cadena clarísima. Primero va el ministro del Interior, luego otros ministros por orden, después los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados e incluso el de la Corte Suprema al final. Se nota, una preocupación casi obsesiva por evitar vacíos de poder y por asegurar la continuidad. Detallan procedimientos distintos según cuánto tiempo quede de mandato. Está muy, muy pensado. Y aquí tocamos algo vital, los recursos naturales. La Constitución, en el artículo 19, número 24, es bastante tajante. El Estado es el dueño de todas las minas, pero permite dar concesiones para explorar o explotar, tanto mineras como de hidrocarburos, siempre bajo condiciones legales y, buscando el interés público, se supone. Claro. Y si conectamos esto, vemos un intento de equilibrar ese dominio del Estado con la gestión práctica de los recursos. Pensemos en el agua, por ejemplo. El mismo artículo de la Constitución y el Código de Aguas, el 6 bis, regulan los derechos de aprovechamiento e introducen algo que es clave. ¿El qué? La idea de que si no usas el agua de forma efectiva, puedes perder el derecho. Ah, vale. Establecen plazos concretos. 5 años sin usar para derechos consuntivos, que son los que consumen el agua, como el riego, ¿sabes? Y 10 años para los no consuntivos, que son los que usan el agua pero la devuelven al cauce, como en una central hidroeléctrica. Es un mecanismo que busca, que el derecho vaya ligado al uso real del recurso, no solo a tener el título en un papel. Entendido. O sea, más allá de la estructura del poder y los recursos, ¿cómo protegen estos textos al ciudadano de a pie? Vemos, por ejemplo, el derecho del detenido, a que le informen inmediatamente de sus derechos. Eso está en el Código de Procedimiento Penal. Exacto. El artículo 284. Es como un primer escudo, ¿no?, frente a la autoridad. Y en esa línea de protección frente al poder, el Código Penal, artículo 150d, hace una distinción que, llama la atención, entre tortura y apremios ilegítimos, cometidos por funcionarios. ¿Cuál es la diferencia exactamente según el texto? Claro. Pues ambos son delitos, claro. Pero los apremios se definen como, acciones de fuerza o presión indebidas que no llegan a la gravedad extrema de la tortura. Establecer penas distintas aquí muestra una gradación legal. Intenta reflejar diferentes niveles de abuso de poder. Aunque esto siempre genera debate, ¿no?, si la distinción es suficiente o adecuada en la práctica. Claro, me imagino. ¿Y hay otras protecciones, quizás en ámbitos más cotidianos? La Constitución, en el 19, número 25, y leyes específicas como la de propiedad industrial, garantizan desde la libertad de creación artística hasta la titularidad sobre inventos, marcas, ese tipo de cosas. Sí, y también en el mundo laboral, que es fundamental. El Código del Trabajo, en los artículos 221 y 309, establece el llamado fuero laboral. El fuero. ¿Qué implica eso? Pues implica que los trabajadores que están formando un sindicato o en plena negociación colectiva no pueden ser despedidos sin una causa justificada y además
sin la autorización de un juez mientras dure ese proceso. Es un contrapeso legal muy claro, para proteger la organización y la negociación de los trabajadores frente al poder del empleador. Entonces, a ver, resumiendo un poco este vistazo rápido. Hemos tocado cómo se configura el poder presidencial, su sucesión, la lógica detrás de la gestión estatal de recursos como minas y aguas, y hemos visto ejemplos concretos de derechos y protecciones, desde la integridad física frente a la autoridad hasta la propiedad intelectual o la protección en el trabajo. Correcto. Y una reflexión que a mí me queda flotando al leer estos fragmentos es esa tensión constante, ¿sabes?, entre cómo la ley define formalmente los derechos y los poderes y los mecanismos que la propia ley crea para que se ejerzan, se controlen y se limiten. Se ve un esfuerzo por crear equilibrios, salvaguardas. Está ahí en el texto, pero la pregunta final que estos textos por sí solos no responden es ¿cómo se asegura en la práctica, en el día a día, que todos estos principios y protecciones que están escritas se conviertan de verdad en una realidad tangible y efectiva para la gente? Una pregunta fundamental, desde luego, que queda abierta. Gracias por acompañarnos en esta exploración concentrada. Hasta la próxima.